Bueno, primero que todo, muy buenos días. Hoy miércoles 18 de marzo del presente año. Son aproximadamente las 5:30 de la mañana. Estoy aquí en mi sala de estudio, acá en mi casa. Quise pues realizar este primer video tutorial para cambiar el esquema de participación en la materia de producción y consumo. Y mi primera participación en el foro la quise hacer con un video tutorial. El foro se llama Foro de Discusión Argumentativo. Pensemos y discutamos sobre el tema. Esta unidad, este módulo 2, consta de 3 lecciones y especialmente se habla en sus diferentes lecciones. Hay temas tan interesantes como es el tema del consumo. Arrancamos con lo que es el consumo. ¿Cuáles serían las implicaciones ecológicas y socioculturales del modelo consumista? Es un tema bastante amplio en donde podemos participar y abordar, hacer unas presentaciones y hacer unos aportes interesantes porque el tema se da para hacer. Una segunda lección sería la introducción al consumo sustentable. Y una tercera lección sería llevemos a la práctica el concepto. Yo, analizando el contenido de toda esta guía ya leídos, me he puesto a analizar aspectos tan interesantes como es el tema del consumo. O sea, ¿cómo afecta el consumo a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestras empresas donde laboramos, el entorno de nuestra familia, el entorno nacional, el municipal y en el mundo? Y no tanto eso, ¿qué aportes deberíamos hacer? ¿Qué debemos nosotros aportar para que ese consumo sea realizado de una manera muy profesional, de una manera muy racional, si se puede decir? Arranquemos hablando de lo que es consumo sustentable. Mejor con menos. Cuando nosotros hablamos de consumo, nos estamos refiriendo a todo aquello que necesita el ser humano para poder satisfacer necesidades, ya sean primarias o sean secundarias. Por ejemplo, cuando usted tiene sed, eso es una necesidad fisiológica, una necesidad primaria, como las categorizó en 5 niveles Abraham Maslow, y que en los tutoriales anteriores y en las guías anteriores se habla mucho de las necesidades del ser humano: necesidades primarias, necesidades secundarias. Nosotros los seres humanos estamos llenos a diario, las 24 horas del día, de necesidades. La pregunta es, ¿a qué costo y bajo qué responsabilidad nuestra estamos dispuestos a cubrir esas necesidades? Porque es que la necesidad de la sed, la necesidad del vestido, implica un costo para que ese producto nos pueda llegar a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el costo que realmente, entre comillas, aparte del costo económico que nosotros debemos cubrir para poder adquirir el servicio o el producto? Realmente, ¿cuál sería el costo de tipo ambiental, de tipo social, que debemos pagar para poder satisfacer esas necesidades? Hay algo muy claro que tenemos que tener en cuenta. Toda necesidad
tiene un deseo de satisfacción. A mayor necesidad, mayor satisfacción. A mayor satisfacción va a haber mayor consumo. A mayor consumo, mayor contaminación, mayor deterioro de ese medio como tal, o de esa herramienta como tal, que nos ayuda a satisfacer necesidades. El ser humano, por naturaleza, nosotros por naturaleza estamos llenos de necesidades. Una nos las crean, porque vivimos en una sociedad consumista. Una es creada. Por ejemplo, la función de un teléfono celular es acortar distancia, es comunicarnos. Ese es el objetivo primordial y fundamental de un teléfono celular: acortar distancia, podernos comunicar en cuestiones de minutos, de segundos, con alguien, con nuestro jefe, con nuestra familia, con alguien que esté cerca de nosotros o que esté por fuera de nosotros. Pero hoy en día, ustedes se han dado cuenta que hay equipos celulares que tienen una gama alta y que tienen muchísimas aplicaciones. La pregunta del millón es: ¿será necesario toda esa cantidad de aplicaciones que tienen esos equipos para nosotros satisfacer nuestras necesidades? Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona que trabaja la tierra y que tiene una cuadra de café, ¿será que esa persona necesita un celular de alta gama para satisfacer sus necesidades? Yo personalmente considero que no. Él tendrá otro tipo de necesidad, como por ejemplo el alimento de sus hijos, pagar su servicio, ¿sí?, tener un buen techo. Entonces, yo considero que las necesidades van encaminadas o van enlazadas de acuerdo al círculo social, al medio en que nosotros nos movemos. Como vivimos en una sociedad consumista, entonces a nosotros se nos ha venido pegando que si el vecino implementó algo, compró un carro, entonces así yo no tenga los recursos para comprarlo, hago lo posible y me los consigo, me endeudo 15, 20 años, 10 años, descuido otras prioridades básicas y fundamentales para mi familia, para mi hogar, y me compro el carro porque yo tengo que estar out, tengo que estar a la moda. Que si mi compañero de clase en la universidad compró un celular de alta gama que le costó $1.000.000, entonces yo, que me gano el salario mínimo, entonces yo también tengo que dejar de llevar la libra de arroz a mi casa para comprarme ese celular, porque tengo que estar a la moda y tengo que estar a la par con mis compañeros y dentro del medio social para que me puedan reconocer. Eso es una solemne mentira. Entonces no nos engañemos, consumamos lo necesario, lo que necesitemos para poder tener unas condiciones y una calidad de vida ideales, y reduzcamos ese gasto innecesario, y todo ese dinero invirtámoslo en cosas más productivas, un ahorro programado para la educación de nuestros hijos sería una buena opción. Entonces, llegando de nuevo al tema de las necesidades humanas, las necesidades humanas siempre las vamos a tener a diario y tenemos que satisfacerlas en su proporción. ¿Eso que nos va a demandar? Nos va a demandar unos consumos de unos bienes y de unos servicios. Mi pregunta es la siguiente: cuando hablamos de bienes y servicios, nos estamos refiriendo a lo que nosotros tenemos que tener para poder satisfacer esas necesidades mínimas. Mi pregunta es la siguiente, y vuelvo y me cuestiono:
cuando hablamos de servicio, por ejemplo, un servicio básico, el agua potable, ¿será que nosotros le estamos dando el manejo adecuado e ideal al agua potable? Esa sería la pregunta. Hagámonos cada uno esa pregunta y manejémoslo. Empecemos a manejar ese consumo austero, racional, desde nuestros hogares. Implementémoslo en nuestras empresas. Enseñémosles a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestra familia, cómo racionalizar el agua. Hoy en día hay muchísimas campañas en donde si te pasas de una cantidad determinada de metros cúbicos al mes, te establecen unas sanciones, y es más, te cobran el metro cúbico adicional al promedio del consumo que tú tienes en tu hogar, te lo están cobrando muy alto. Eso no es para castigarte ni es para sancionarte, eso es para crearte un modelo de sensibilización para que empieces a entender de que debes realizar un mejor consumo, y un consumo más austero, un consumo más responsable con el tipo ecológico, con el tipo ambiental. Cuando estamos hablando de consumo, nos tenemos que preguntar, ¿qué es realmente lo que necesitamos? ¿Será que necesitamos todo lo que estamos consumiendo hoy en día? ¿O será que necesitamos más de eso? ¿O será que necesitamos menos de eso? Yo creo que cuando uno satisface lo necesario, vive bien. Y cuando uno vive bien y satisface lo necesario, está en capacidad de empezar a hacer ahorros programados. Porque lo que tú ya no vas a invertir en otra cosa que no te va a generar ninguna satisfacción, lo puedes ahorrar para un futuro. Otro aspecto que nos tenemos que cuestionar: ¿será que todos nosotros, mi vecino de la esquina, mi compañero de la universidad de estudio, mi compañero de clase de consumo, el profesor que está dictando esta materia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, el político del pueblo, el militar, ¿será que todos tenemos las mismas necesidades? Yo creo que no. Todos tenemos necesidades diferentes, de acuerdo al estatus, al nivel de vida en que estamos. Y muchas veces vivimos en un nivel de vida, tenemos un estilo de vida que nos lo creamos nosotros, y los recursos que devengamos por nuestro trabajo no nos alcanzan para satisfacer eso, pero somos felices así, consumiendo cosas que no necesitamos y aparentando cosas en la sociedad para que la sociedad no nos margine ni nos haga al margen de que no estamos de moda. Esa parte hay que analizarla muy bien, porque tenemos que hacer ahorros para dejarle algo a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces hay que ser un poco más responsables con el tema del consumo. El consumo va de la par con nuestras necesidades de tipo fisiológico y con nuestras necesidades de tipo psicosocial. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a entrar a satisfacer necesidades de tipo fisiológico, de tipo psicosocial, pero ¿será que realmente nosotros estamos en condiciones de satisfacer eso? Esa es otra pregunta, y aquí nacen muchos interrogantes con respecto al consumo, y nosotros tenemos que ser un poco más responsables con esa situación. Por ejemplo, la sed es una necesidad fisiológica del ser humano.
Para satisfacer la sed se necesita un agua, pero un agua bien tratada, un agua potable. Esos son aspectos que vienen encaminados y vienen encadenados todos cada día. Las campañas de sensibilización para que le demos un uso más racional al agua. ¿Será que nosotros verdaderamente lo estamos haciendo? No sé. Pongámonos cada uno como la mano en el corazón y miremos qué está pasando desde nuestros hogares con el tema del consumo del agua. Hay que preservarla. Si no hay agua, no hay vida. Y esa es la esencia de la tierra. Todo esto que hemos tratado en este espacio va de la mano al consumo que se ha venido dando en este siglo XXI. Las necesidades del ser humano del siglo XIX, del siglo XX, no son las mismas que tenemos hoy en día en el siglo XXI. No son las mismas las necesidades del 1 de enero del año 2000, donde decían que el mundo se iba a acabar, a hoy miércoles 18 de marzo del 2015, que estamos haciendo este tutorial a las 6 de la mañana, porque ya son las 6 de la mañana. 6 y media, 6 y cuarto. Aquí tengo el reloj un poquito atrasado. Entonces, ¿serán las mismas? Yo me atrevo a decir que en la parte fisiológica sí, pero en la parte psicosocial yo creo que no, han cambiado muchas, porque nos han creado muchísimas necesidades que nosotros no teníamos, pero que va de la mano con el crecimiento de la economía, con el crecimiento de los mercados, con el tema de la globalización, que eso ha sido todo un despelote. Y muchos creen que globalizar es todos los días tener tecnología de punta que hoy la compra y dentro de una semana ya está obsoleta. Eso también hay que mirarlo con mucho detenimiento. Algo que me preocupa a mí y me ha venido preocupando a lo largo de todos estos años ha sido el tema del consumo de los hidrocarburos, de los fósiles. Se dice que el consumo energético a la fuente de energía más barata que hay es el combustible fósil, el petróleo. Yo que he tenido la oportunidad de viajar, porque mi trabajo me da la posibilidad de viajar con la empresa, y he ido a Barranca Bermeja, al centro petrolero de nuestro país, Colombia. Allá la comida te sabe a petróleo, el agua te sabe a petróleo, el aire te sabe a petróleo. Es tan pesado que el ambiente de uno cuando vaya, uno que no vive allá, los que viven allá pues ya están acostumbrados a esa contaminación y a ese estilo de vida tan complicado que se vive en Barranca Bermeja. Y ese es el precio que el pueblo barranqueño está pagando, entre comillas, por ese consumo o por ese procesamiento de todo ese petróleo que produce nuestro país en Barranca, y la gente vive contento. A eso añádale, y vamos a añadirle el tema de las altas temperaturas, que a la margen derecha de Barranca pasa el río Magdalena y los niveles de temperatura son altísimos. En Barranca, en los últimos 15 años, está muriendo mucha gente con enfermedades respiratorias. Personas que nunca se fumaron un cigarrillo y están muriendo y han muerto con cáncer en los pulmones. ¿A qué se debe eso?
Es una gran pregunta. Ahí está la respuesta. Lo que pasa es que son temas bastante complicados que no se pueden tratar así como al aire libre, porque le ponen precio a tu cabeza. Entonces, ¿cuál será el aporte que nosotros como ingenieros industriales tenemos que hacerle a la sociedad colombiana para mitigar este consumo, pero que de alguna u otra forma seamos responsables con el consumo de todo lo que hacemos? Otro ejemplo muy sencillo que le pongo, acá en Pereira, real, cotidiano. Váyase al barrio El Otún, más conocido como... se me escapa este nombre, queda debajo del puente, debajo del viaducto. Ahí hay otro barrio que se llama El Balso. A la margen derecha del Balso viene bajando el río Otún. Caminen desde ahí hasta donde queda el próximo puente, para que se den cuenta la irresponsabilidad de industrias y de empresas risaraldenses con el medio ambiente, con esa fuente de agua, y todos esos residuos industriales van y le caen al río Cauca, y del río Cauca es donde muchas veces sacamos el bagre, el boca chico, el pescado que nos comemos en Semana Santa. Toda esa cadena alimenticia está contaminada. ¿A causa de qué? A causa de un manejo irresponsable que le hemos dado nosotros, las empresas, la industria, y de hecho el gobierno nacional también se hace de oreja sorda, se tapa los ojos y no le presta atención al cuento. Venga, ¿será que las corporaciones autónomas regionales en cada departamento estarán cumpliendo con la función que marca la Constitución, que es ser veedores y protectores del medio ambiente? Yo creo que eso también hay que analizarlo. El tema del consumo no es fácil. El tema del consumo, para mí, como futuro ingeniero industrial, lo veo como algo cultural. Nosotros tenemos que crear una cultura racional del consumo. Por último, quisiera cerrar esto con el tema del crecimiento poblacional. Esto como que va encadenadito todo. Si crece la población de una comunidad, de un barrio, de un país, de un continente, si crece la población, por ende aumentan las necesidades. Si aumentan las necesidades, hay una demanda más directa de consumo de bienes y servicios. Claro, si hay demanda de consumo de bienes y de servicios, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas de tipo social, económico y ambiental. Ahora, miremos algo muy importante, la parte ambiental. La explotación de esa parte ambiental la estamos haciendo de una manera muy racional. Yo creo que no. Pongamos un ejemplo, ¿qué le está pasando a nuestros mares, a nuestros ríos, a nuestro ecosistema? Cada vez se está deteriorando más por ese consumo masivo, por ese crecimiento de población, y porque no hemos creado la cultura de preservar lo que tenemos para futuras generaciones. Entonces, el ecosistema es la fuente de vida nuestro. Yo los invito a que lo conservemos. Con esto quise hacer el cierre de una primera intervención con el tema del consumo, y quise utilizar esta herramienta de video para hacerlo. Yo creo que tenemos que ir mostrando otras herramientas, tenemos que hacer
tenemos que empezar a experimentar otras herramientas para empezar a hacer unos aportes a estos espacios de tipo académico que se nos dan por intermedio de estas materias virtuales. Entonces pues nos resta más decirle muchísimas gracias, desearle muchos éxitos hoy en este día que apenas está empezando, este día que inicia. Darle gracias a Dios por la salud, por la prosperidad que nos está dando para encaminar todo este tipo de actividades, y desearle pues muchos éxitos a todo el equipo Univirtual, a los docentes y a los compañeros que también hacen parte de este espacio. Los invito a que empecemos a grabar este tipo de videotutoriales y montémoslo y empezamos a discutir, y esto cada vez, si esto lo hacemos entre todos, los espacios se hacen más chévere, más bacano, se enriquece más, nos enriquecemos todos. Entonces pues déjeme decirle un hasta luego, Dios lo bendiga, y nos estamos viendo, si Dios lo permite, en otros próximos videos. Muchísimas gracias.